Hoy quiero honrar a mi profesión. Hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermera y hoy realmente vengo a esto, a honrar lo que me enseñaron, a honrar lo que tuve que aprender también sola y sobre todo a honrar mi profesión. Muchas veces me preguntan por qué sigo siendo enfermera y hoy quiero hablar sobre esto en este día tan especial, por qué sigo siendo enfermera aunque ya no ejerza como me enseñaron. Y aunque mi trabajo hoy realmente no se parece para nada a lo que me enseñaron en la universidad, sigo siendo enfermera, sigo acompañando a mujeres en momentos muy vulnerables, sigo mirando el cuerpo con rigor científico, sigo sosteniendo, pero ahora lo hago diferente, lo hago de otra forma, porque aprendí que el modelo que me enseñaron estaba incompleto. Hoy quiero compartir contigo todo esto que me enseñaron y que también aprendí yo sola. Hoy quiero contarte por qué sigo siendo enfermera y por qué dejé de serlo como me enseñaron. Bienvenida a un nuevo episodio de Mujer entre siglos. La enfermería realmente me enseñó cosas fundamentales, cosas que sigo usando cada día, todos los días lo utilizo y quiero compartirte qué fue lo que realmente me enseñó. Me enseñó a mirar el cuerpo con rigor científico, a poder entender la fisiología, la anatomía, la bioquímica, el cómo funciona cada sistema, el sistema cardíaco, cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino. ¿Y qué significa realmente leer una analítica de sangre y cómo leer esos síntomas, esos signos vitales, patrones? Y eso me dio realmente una base sólida, una gran base. Y quiero decirte hoy que no soy coach, no soy ningún influencer del bienestar, soy enfermera. Y eso significa que cuando miro a una mujer, miro su cuerpo con ciencia. Quiero compartirte realmente qué fue lo que me enseñaron. La enfermería, cuando la estudié, me enseñó a acompañar en lo vulnerable. Durante años trabajé en hospitales con personas que estaban en su momento más difícil, ¿no? Más frágil, diagnosticadas con enfermedades donde cuando te la diagnosticas sientes que se te viene el cielo, el mundo encima, asustadas, llenas de miedo, dependiente, con dolores muy profundos. Y ahí aprendí algo que ningún libro me enseñó: el valor de la presencia, el estar ahí, en el ahora, el sostener y no solo hacer, porque a veces lo más importante y lo que más sana no es el medicamento, es que alguien realmente te pueda mirar a los ojos y te diga: estoy acá, no estás sola. También me enseñó que el cuerpo tiene un lenguaje, que los síntomas no aparecen porque sí, que el cuerpo siempre está tratando de decir algo y que mi trabajo era escuchar. Todo esto lo aprendí en la enfermería y la verdad la honro porque fue mi base, porque fue con lo que aprendí muchísimos años y desde muy joven me gradué a los 20, 21 años y la verdad para mí fue tener esa base muy sólida de saber qué es lo que quería hacer, a qué me quería dedicar, al entender que estaba al servicio, pero con el tiempo me di cuenta de algo, ¿no? De que faltaba algo. La enfermería me enseñó mucho, muchísimo, pero también me enseñó a separar cosas que no tenían que estar separadas. Y te quiero compartir lo que no me enseñó también. No me enseñó que el cuerpo y la mente no están separados. Me enseñó a tratar lo físico, ¿no? A mandar, si es algo emocional, a mandarlo al psicólogo, como si fueran dos cosas súper diferentes, pero el cuerpo no separa. Tu ansiedad no es solo mental. El cortisol alto, puede ser intestino inflamado, tiroides desregulada. Tu depresión no es solo emocional, puede ser déficit de vitaminas D que esté baja, inflamación cerebral, esa neuroinflamación, también de déficit de omega 3. Tu dolor crónico no es solo físico, es trauma guardado y emociones no procesadas. Pero eso no me lo enseñó. No me enseñó tampoco que los síntomas son mensajes, no enemigos. Me enseñaron
lamentablemente a tapar esos síntomas. Dolor de cabeza, toma ibuprofeno. Cansancio, pues toma más café o multivitamínico genérico. Ciclos irregulares, toma anticonceptivo. Insomnio, melatonina o pastilla para dormir. Y funciona, sí, funciona, pero por un tiempo. ¿Por qué? Porque después vienen nuevamente los síntomas regresan o aparecen otros. Porque el síntoma realmente no es el problema, es la consecuencia. Es tu cuerpo diciendo, algo no está bien. Mira acá, por favor. Pero me enseñaron a callarlo y a no escucharlo. No me enseñó tampoco que la biografía afecta a tu biología, a la biología. Me enseñaron a preguntar, ¿qué síntomas tienes? ¿Desde cuándo los tienes? ¿Qué antecedentes médicos tienes? Pero nadie realmente me enseñó a preguntar qué está pasando en tu vida y cuándo empezaste a enfermar. ¿Guardaste realmente un duelo? ¿Viviste un trauma? ¿O en qué tipo de vínculo estás actualmente o en los últimos años? Porque me enseñaron que eso no era relevante médicamente hablando, pero realmente sí lo es. Tu tiroide puede estar lenta porque tu sistema nervioso está en alerta constantemente desde hace muchísimos años. Tu intestino puede estar inflamado porque puedes estar guardando emociones que nunca supiste procesar. Y tu cuerpo puede estar enfermando porque vives en un ambiente con muchísima carga tóxica. Pero eso no me lo enseñaron. No me enseñaron tampoco que normal no es lo mismo que óptimo. Me enseñaron a mirar rangos de laboratorio. Si está dentro del rango, está bien, pero realmente me di cuenta de que la ferritina en 20, que es normal, no es óptimo para otras mujeres y que lo óptimo es entre 50 a 70, que la TSH en 3 está normal, pero no es óptimo, lo óptimo es 1 y 2. La vitamina D en 30 es normal, pero óptimo es entre 50 a 80 y las mujeres con estos valores normales están destruidas por dentro, pero no les decimos, pero les decimos realmente estás bien, tranquila, vuelve a casa. Y ellas empiezan a dudar a sí mismas y yo pasé por lo mismo. ¿Seré yo? ¿Seré que estoy exagerando en la analítica? Fui al médico y todo me sale que está normal, pero yo sigo sintiéndome mal, sintiéndome cansada, sintiendo sin poder levantarme con energía. Y realmente no. El problema es que lamentablemente miramos lo normal y no lo óptimo para tu cuerpo. No me enseñó que el acompañamiento profundo sana más que el protocolo rápido. Me enseñaron a ser eficiente. Consulta de 10 minutos, diagnóstico rápido, protocolo estándar. Sí, el siguiente paciente venga, pero realmente las mujeres no necesitan solo eficiencia, necesitan ser vistas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser sostenidas, necesitan alguien que le diga, tranquila, te creo, lo que estás sintiendo es real. Vamos a seguir investigando juntas a ver qué es lo que tu cuerpo te quiere decir, pero realmente eso lleva tiempo y el sistema no lo permite. Entonces, las mujeres salen de las consultas sintiendo que nadie las escucha, nadie las entiende, todo está bien, pero ellas siguen sintiéndose fatal y eso no es acompañamiento, es despacho. Y eso es lo que la enfermería me enseñó y lo que tuve que aprender sola. Hubo realmente un tiempo, un momento en que mi carrera dio un cambio, ¿no? Y me di cuenta de que algo no estaba funcionando. Vi a demasiadas mujeres que no sanaban. Venían, les dábamos un protocolo, mejoraban un poco, pero regresaban nuevamente, o con el mismo síntoma o con síntomas nuevos. Y yo realmente soy mucho de reflexionar y pensar y decía, pero ¿por qué no sanan de verdad si ya le hemos dado un protocolo, le hemos dado lo que necesitaba para eso que tenía? Y la respuesta era que estaba en porque estábamos tratando solo ese síntoma. No estábamos yendo a la raíz, porque estábamos mirando solo por partes. No estábamos mirando a la persona, a la mujer completa. Y realmente
después me tocó a mí, yo misma colapsé. Si has escuchado ya los anteriores episodios, ya sabrás un poco más de mí. Hoy con este episodio quiero que conozcas realmente por qué hago lo que hago y también que conozcas un poco más sobre mí y me conozcas. Llegó realmente un momento donde mi propio cuerpo me dijo, ya no más. Fui al médico, me hicieron analítica, me hicieron pruebas, me hicieron de todo y todo estaba bien, pero yo no me sentía bien. Seguía cansada, agotada, sin ánimo. Cada día sentí incluso que me estaba dando una depresión muy fuerte pese a que todo en mi vida estaba bien. Y ahí fue cuando entendí lo que vivieron o lo que viven tantas mujeres. Sentir que algo está mal, pero que nadie te ve. Y ahí fue cuando decidí investigar y poco a poco ir dando ese cambio. Si has escuchado episodios anteriores míos, ya sabes que fui diagnosticada hace unos años con adenomiosis, que es un tipo de endometriosis, la cual llevó a que me hicieran una histerectomía, a retirarme el útero, las trompas de falopio y pasar por un proceso, ¿no? Que en otros episodios te lo explico súper bien si lo quieres ver, si lo quieres escuchar. Y fue un momento que para mí me hizo reflexionar como Carol, como persona, como mujer, pero también esa Carol como enfermera, todo lo que aprendí y volver nuevamente a retroceder y poco a poco todo lo que aprendí en los otros años de terapia alternativa y ahora todo lo que me estaba pasando, mi cuerpo seguía hablando, poder fusionarlo, poder unirnos y seguir investigando muchísimo. Y fue ahí cuando realmente decidí que había otra forma. Y así fue como llegué a la enfermería integrativa, que realmente no es dejar la ciencia. Yo sigo trabajando con la ciencia, es integrar la ciencia con lo que te decía que me faltaba. Y quiero comentarte aquí qué es la enfermería integrativa. Realmente para mí la enfermería integrativa es mirar completa, mirar a la mujer completa, su bioquímica, sus analíticas, sus hormonas, su nutrición, su inflamación, es mirar su biografía, su historia, sus emociones, sus traumas, sus patrones, es mirar su energía, sus chakras, su sistema nervioso, su conexión de cuerpo y mente. No es elegir solo uno, es integrar todo esto. Perdón, es ciencia más alma. Y sigo mirando análisis de sangre, sigo entendiendo fisiología, sigo siendo enfermera, pero ahora también miro qué está pasando en tu vida, qué guardaste tantos años que no pudiste procesar y en qué tipo de vínculo estás actualmente. Tu cuerpo está respondiendo a algo que tu mente quiere que veas ya. Trabajo ciencia con alma y ese es mi enfoque. Eso es la enfermería integrativa para mí. Es buscar la raíz, no tapar solo síntomas. No doy anticonceptivos para regular sin investigar qué es lo que está pasando, qué fue lo que desreguló tu ciclo. No doy melatonina para dormir sin antes investigar por qué tu cortisol está tan alto en la noche. Voy realmente a la raíz y eso lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pero funciona. Lleva su tiempo, pero realmente funciona. Es acompañamiento sostenido. No es solo una consulta aislada. No hago consultas de 10 minutos, hago acompañamiento profundo, porque sanar lleva tiempo y necesita que alguien esté allí durante el proceso. No solo al principio, sino durante tu proceso. Es mirar lo óptimo, no solo lo normal. No me conformo con estás bien o que no te sientas mal. Mi rango óptimo es importante, no solo lo normal. Porque realmente yo siento que tú como mujer mereces sentirte bien, no solo no estar enferma. Y eso es la enfermería integrativa, es lo que hago empecé a hacer durante estos años. Y realmente muchas personas me preguntan, ¿por qué sigues siendo enfermera? Y yo les respondo, aunque ya no ejerza como me enseñaron en la enfermería en la universidad, en los másteres, en los posgrados, yo sigo aprendiendo,
sigo buscando otras formas de poder entender el cuerpo, la ciencia con el alma, porque sigo acompañando a las mujeres en sus momentos más vulnerables, porque sigo mirando el cuerpo con rigor científico, porque sigo sosteniendo, porque sigo escuchando lo que el cuerpo está tratando de decirle a esa mujer, porque sigo honrando la ciencia, pero ahora lo integro con lo que el modelo convencional no mira. Y sé que hay muchísimas enfermeras que sienten lo mismo, que están ya cansadas de tratar esos síntomas sin ir realmente a la raíz y que quiere realmente acompañar de verdad, no solo despachar pacientes, que siente que falta algo en su trabajo. Y a ustedes de verdad, de colega a colega, os digo que pueden mirar más allá, pueden integrar. No tienen que elegir entre ciencia y alma, pueden tener las dos. Y hoy, con todo este episodio, espero que te haya ayudado. Si conoces a una enfermera, pues pásale, comparte, pásale este episodio porque siento que va a nutrir muchísimo, va a ayudar mucho. Y si eres mujer y sabes que otra mujer puede empezar a entender qué es la enfermería integrativa y poder entender, de poder verse completa, de que la escuchen, de que la entiendan, comparte este episodio. Si te gustó, dale like y celebra también este Día de la Enfermera porque hacen una labor muy preciosa en el lugar donde esté, en el puesto donde esté. Así que hoy, el Día de la Enfermera, honro mi profesión, honro lo que me enseñaron y honro también lo que tuve que aprender yo sola. Porque ser enfermera no es solo saber de fisiología, es saber sostener, es saber escuchar, es saber acompañar, es poder mirar completa a la paciente que tiene delante de ti. Y eso es lo que hago todos los días con cada mujer que acompaño. Si eres enfermera y me estás escuchando, gracias por lo que haces. Y te digo que sí, que puedes mirar más allá. Y si eres mujer buscando este tipo de acompañamiento, mereces ser vista completa. Y ese acompañamiento sí existe, ya lo estás viendo hoy en este episodio. Así que feliz día de la enfermera y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te esté gustando todos estos episodios donde sigo aportando mi granito de arena para que puedas entender qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu energía. Nos vemos en el siguiente episodio.